hemos dicho que esencialmente la fe es una actitud. La fe es una actitud. Una actitud que obviamente está respaldada o que está impulsada por, por la confianza en Dios. Pero esencialmente la Biblia nos habla de que la fe se demuestra o se evidencia a través de nuestras acciones. Gracias. A través de nuestras acciones. Y eso es lo que significa para nosotros. Este mes vamos a estar hablando de servicio. Y yo quiero invitarlos para que cada uno de ustedes, lo que quiero en esta mañana es que cada uno de nosotros pueda entender, pueda comprender que el plan de Dios para su vida y que la bendición de Dios en su vida está en el servir a Dios. Por favor, dígale que tienes a su lado, dígale la clave de tu bendición. Dígale, la clave de tu bendición está en tu servicio a Dios. Ahí está la clave de tu bendición. Ahí está el secreto. Ahí es donde va a venir lo mejor para tu vida. Ahí es cuando va a venir lo mejor para tu vida. En el servicio. Ahora bien, resulta que nosotros los seres humanos, las personas, tenemos la tendencia, es algo natural, o sea, usted no se puede quitar eso. No lo puede quitar. Tenemos la tendencia de mecanizarlo todo. Por eso, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tiene una forma de bañarse, por ejemplo. Tiene una forma para cocinar. Tiene una forma para peinarse, para vestirse. ¿Sí? Que lo hacemos ya de forma mecánica. O rutinaria, si se quiere. Tenemos la tendencia de mecanizarlo todo, de rutinizarlo todo. Y así a veces nos sucede en nuestra vida espiritual, nos sucede en nuestro matrimonio, nos sucede en nuestras finanzas, nos sucede en el trabajo, en nuestras relaciones. Fíjense que hasta, tal vez ustedes, seguramente usted y yo, tenemos hasta la misma forma de saludar. Saludamos siempre de la misma manera. ¿Lo han notado? Hay gente que su salud es, ¿qué más? Y así saludan a todo el mundo. ¿Qué más? ¿Bien? Así. Tenemos la tendencia de convertirlo todo en una rutina, en un mecanismo. Y por esa razón, escuche, por esa razón, por esa tendencia que tenemos nosotros de mecanizarlo todo, de volverlo todo una rutina, de volverlo todo un hábito, es que perdemos el goce y el disfrute de las cosas. Por eso perdemos el gozo de la vida. Perdemos el gozo del servicio. Hay personas, hay mujeres, no vinieron hoy, gracias a Dios, pero no, me toca cocinar, es que todos los días me toca cocinar, todos los días es lo mismo. Porque cocinar se vuelve ¿qué? Una carga. Cuando nosotros volvemos todo rutinario, tenemos la tendencia de volverlo, eventualmente cuando usted entra en una rutina, usted se aburre. Cuando usted siente que su vida siempre es lo mismo, termina aburrido. Oiga, ¿dónde vamos a ir a almorzar después de ir a la iglesia? A tal lado. Ay, siempre ahí, siempre vamos para allá. ¿Sí? Siempre nos aburrimos. ¿Por qué? Porque todo lo volvemos una rutina. Y así hay personas que se les ha vuelto su vida espiritual, su caminar con Dios. Se les ha vuelto una rutina. Entonces, siempre oran por lo mismo, siempre piden lo mismo. Pero yo quiero presentarles esta mañana una forma diferente en la cual usted puede ver su vida, su trabajo, su matrimonio, su servicio a Dios. Y es que nosotros, hay una canción por allá que compusieron como en 1900 algo, ¿sí? Que se llamaba la canción del negrito del batey, ¿no? Y decía que el trabajo era ¿qué? Era un castigo. Y hay gente que ve así el trabajo como un castigo. Hay gente que ve así a su jefe como un castigo.
Hay gente que ve así su matrimonio tal como un castigo. Hay gente que ve así el cumplimiento de sus compromisos como un castigo. Ay, me toca pagar la cuota. Ya me llegó la cuota del apartamento. Ay, ya me llegó la cuota de la moto. Ya llegó la cuota del carro y todo lo volvemos nosotros así. Pero quiero que escuche esto. Y es el secreto del gozo. ¿Cuántos quieren tener gozo? ¿Sabe que el secreto del gozo está en que usted vea las cosas no como un trabajo, no como una responsabilidad, sino como una oportunidad? Como una oportunidad. Cuando nosotros enfrentamos todos nuestros desafíos, todos nuestros retos, todos nuestros conflictos, no como, ay Dios mío, me toca, Señor, ayúdame porque es que tengo que presentar este trabajo, ayúdame porque tengo que... Cuando usted empieza a decir, Señor, gracias, gracias porque tengo la oportunidad de ir al trabajo. Señor, gracias porque tengo la oportunidad de ir a ver, por ejemplo, no, señora, es que necesitamos hablar algo aquí con usted respecto a su hijo. Ay, ese chino, ahora qué habrá hecho. ¿Y cómo va uno a ese compromiso? Predispuesto. En el camino va uno con una cantidad de información. Uy, es que donde me digan tal cosa, ahora sí lo voy a coger y, por mejor dicho. Y tenemos esa predisposición a todas las... ¿A cuánto les ha pasado? ¿A cuánto les ha sucedido? Que vemos que tenemos una predisposición negativa a las cosas. Pero cuando nosotros empezamos a ver todas las cosas que ocurren en nuestra vida, no como una responsabilidad, no como una obligación, no como un deber, sino como una oportunidad. La oportunidad, Señor, gracias porque hoy tengo la oportunidad de servir a Dios. Hoy tengo la oportunidad, Señor, de tener una conversación con mi esposa, con mi esposo. Señor, gracias, porque hoy tengo la oportunidad de hablar de mí con mi hijo, con mi hija. Señor, gracias, porque tengo la oportunidad de pagar la cuota del apartamento. Gracias, Señor, porque tengo la oportunidad de pagar la cuota del carro, de la moto, y me has dado la provisión. Gracias, Señor. Su vida va a pasar de la carga al gozo. Por favor, mira al que tiene a su lado y dígale esto. Dígale, dile a tu cara que estás feliz. Porque lo hemos dicho, ¿cierto? Tal vez algunos están felices, pero la cara no lo sabe. Y entonces, cuando usted se mira al espejo, cuando usted se mira al espejo, cuando está en el tránsito o cuando está en la casa o antes de salir, cuando se levanta, cuando se acuesta, las mujeres cuando se desmaquillan, ¿qué ven ustedes? ¿Usted qué ve? ¿Una persona feliz? ¿O usted ve una persona cargada, cansada, estresada? Porque eso afecta todas las áreas de nuestra vida. Por eso tenemos que entender, y el pasaje que vamos a leer esta mañana nos va a mostrar a nosotros cómo el Señor quiere que veamos nosotros las cosas, para que nuestra actitud cambie. Y cuando su actitud cambia, entonces usted empieza a caminar en fe. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Dios quiere levantar columnas. Diga conmigo, columnas. La palabra columna significa algo que sostiene. Eso es columna. Algo que sostiene. Y hay varios tipos de columnas y el plan de Dios es que usted se convierta en una columna en su familia, en la iglesia, en todo lugar a donde vaya usted sea una columna. Diga conmigo, una columna. Sacuda al que tiene al lado y dígale, eres una columna. Y ser columnas en diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en primer lugar, columnas en lo espiritual.
columnas en lo espiritual, que cada uno de nosotros sostenga su vida, su familia, su hogar, la iglesia en lo espiritual. No les gustó mucho eso, pero se necesita hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de ayuno, hombres y mujeres de palabra, pero que la oración no se vuelva una carga. Ay, es que ya toca levantarse a orar. No, es que el sábado toca hacer ayuno. No, sino que usted diga: Señor, gracias porque tengo la oportunidad, tengo el privilegio de orar. Señor, gracias porque tengo la oportunidad de ayunar. Gracias, Señor, porque cuando abro mi Biblia estoy acercándome a la oportunidad de ser cambiado, de ser transformado, de ser levantado. Gracias, Señor. ¿Qué dicen respecto a las oportunidades? ¿Qué dicen respecto a las oportunidades? Que hay que aprovecharlas, que no hay que dejarlas pasar. ¿Sí o no? ¿Qué nos enseñaron a nosotros, por ejemplo? No es que papaya puesta, papaya partida. ¿Sí o no? Pero a veces nosotros hemos interpretado eso respecto a lo negativo, ¿cierto? Pero ¿qué tal si empezamos a interpretarlo respecto a lo positivo? Y empezar a ver cada situación en su vida como una oportunidad, como una bendición. Cuando dice: Señor, gracias, voy a cocinar. Señor, gracias, porque hoy tengo la oportunidad de prepararle algo a mi familia, de expresarle mi amor a mi familia a través de la cocina. Gracias, Señor. No les gustó mucho eso, pero y entonces, cuando nosotros aprovechamos cada oportunidad, cada situación en la vida, entonces nuestra actitud cambia. Columnas espirituales. Ahora, el segundo tipo de columnas que tenemos aquí esta mañana y que vamos a estar compartiendo en el día de hoy son columnas también en cuanto a que espirituales, en cuanto a que apoyamos personas. Dios quiere usar tu vida para sostener a otros anímicamente. Anímicamente, cada uno de ustedes puede ser un instrumento para sostener a alguien, para hablarle de Cristo a alguien. Usted no se imagina cuántas personas a su alrededor están estresadas, llenos de cansancio, de fatiga. Por eso a veces también venimos a la iglesia, porque como a veces venimos nosotros a la iglesia cargados, llenos de cargas. Tenemos peticiones, necesidades, tenemos proyectos, tenemos cuentas por pagar y se necesita hombres y mujeres que ayuden a sostener a otro. Que cuando usted vea a una persona triste, afligida, no diga: oiga, si vio que fulano de tal estaba como mal, ¿cierto? Sí, un poquito, y usted habló con él. No, yo no le dije nada. Porque eso es lo que está volviendo el mundo como es. Porque nos estamos convirtiendo en un mundo indiferente, en que cada uno de nosotros está tan centrado en sus problemas, en sus cosas, que no tenemos tiempo para qué, para hablarle a otro, para compartirle a otro, para ayudar a otro. Pero el plan de Dios es que cada uno de ustedes pueda ayudar a sostener a otros. Y número 3, otro tipo de columna, columnas financieras. Que sostengan, que provean, hombres, varones, que proveen para sus casas, que sostienen, que creen, que trabajan, que amplían su visión para seguir bendiciendo a sus esposas. Las esposas de los cristianos, de nosotros los hijos de Dios, deberían ser las mejor vestidas, las mejor peinadas, las mejor arregladas. ¿Sí o no? Pero también para nuestros hijos, que proveemos para nuestros hijos, que apoyamos sus sueños. No como
la familia que era tan pobre que le dijo la niña, mamá, ¿puedo jugar con mis muñecas? Dijo, claro, mamita, y empezó la. Que no había ni para juguetes. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dice que el que no provee para los suyos y para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, se necesitan columnas financieras. Ahora, las mujeres también pueden ser columnas financieras. Amén. Amén. Columnas financieras. Y de esas tres áreas, en lo espiritual, en lo relacional, en lo financiero, podamos sostener nuestra familia, podamos sostener vidas, podamos sostener, porque esa, podamos sostener la iglesia, porque esa es la clave de la bendición. Que cuando usted, en lo financiero, cuando usted envíe para sus padres, usted diga, no, estoy sin plata porque es que le mandé una plata a mi mamá y me quedé sin. No, que usted diga, Señor, gracias porque tengo la oportunidad de bendecir a mis padres. Tengo la oportunidad, Señor, me has dado la oportunidad de bendecir, de proveer. Y así usted lo vea cuando siembra, cuando diezma, que usted no diga, no, ya tocó, llegó la hora de dar el billete. No. Que usted diga, Señor, gracias porque tengo la oportunidad de bendecir y de sostener tu obra. Gracias, Señor. Su vida se reviste de una fe. Su vida se reviste de gozo. Por eso, mientras hablamos de todo esto, yo quiero que usted medite en eso. Quiero que medite en eso. ¿Cómo está asumiendo todas sus responsabilidades? Todas las cosas que tiene y que tiene a cargo. ¿Cómo las está asumiendo? ¿Como una carga o como una oportunidad para ver la gloria de Dios? Cada situación en su vida, cada problema, cada adversidad que enfrenta, cada noticia negativa es una oportunidad que usted tiene para ver la gloria de Dios. Ahora, usted no le da gracias a Dios por sus problemas. Señor, gracias porque me van a embargar. Gracias. No. Usted no le da gracias a Dios por sus problemas. Usted le da gracias a Dios a pesar de sus problemas. Porque no son problemas, son oportunidades para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces en este pasaje de Marcos capítulo 10 está el Señor Jesucristo. Se encuentra el Señor con sus discípulos. Este pasaje del Marcos 10, usted puede verlo presente, este relato, lo puede encontrar en Mateo capítulo 20 y en Lucas capítulo 22. Está el Señor Jesucristo con sus discípulos. El Evangelio de de Mateo, nos dice que fue la mamá la que hizo esta petición. Marcos nos dice que fueron estos dos hombres, Jacobo y Juan. Y dice la escritura en Marcos capítulo 10, versículo 35. Vaya conmigo ahí a la escritura, por favor. Dice, y se le acercaron Jacobo y Juan. ¿Quiénes se le acercaron? Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Cuánto les gusta que Dios les responda a sus peticiones? Dígame. Él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Diga, no sabéis lo que pedís. Dígale al que tiene al lado, no sabes lo que pides. Me perdí aquí un poquito, pero ya lo encontré. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado?
Y ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo, la copa que yo bebo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros, diga cualquiera, que desee, ya casi no veo bien, que desee llegar a ser grande, será vuestro servidor. Ya la próxima me toca poner la tablet así mejor. Será vuestro servidor. Y sigue y finaliza diciendo el Señor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será siervo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Y diga conmigo, diga, esta es la palabra de Dios. Diga, yo la creo. Es la verdad y me ha sido dada para cumplir un propósito. Bendecirme, edificarme, llenarme. Diga, con ella renovaré mi entendimiento para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos tienen un Dios bueno? Y me gusta este pasaje porque la pregunta del millón, la pregunta que nos enseña este pasaje es, ¿hasta dónde estás dispuesto a llevar tu fe? ¿Hasta dónde quieres llevar tu fe? ¿Hasta dónde quieres llevar tu compromiso con Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? Conocí en una ocasión a un hombre que empezó a padecer de una enfermedad muy compleja. Y este hombre, tratando de encontrar sanidad, tratando de encontrar medicina para su vida, alivio para su carga y su problema, estuvo dispuesto a dejar su trabajo, sus responsabilidades, irse a un tratamiento a un país lejano por más de 6 meses. Porque tenía un solo propósito. ¿Cuál era el propósito que tenía este hombre? Sanar. ¿Cuál es el propósito que tú tienes en tu vida cristiana? Bueno, yo quiero caminar con Dios, yo quiero conocer a Dios. Todas las respuestas, cualquier respuesta que des es válida. ¿Cuál es tu propósito al buscar a Dios? Reitero, cualquier respuesta que des es válida. La pregunta que te hago es, ¿hasta dónde estás dispuesto a ir para cumplir ese propósito? ¿Qué estás dispuesto a hacer para cumplir ese proceso, ese propósito? Porque este pasaje habla acerca de propósito. Los apóstoles, los discípulos, como vamos a ver más adelante, estuvieron dispuestos a dar sus vidas por causa de caminar con el Señor Jesucristo. Jacobo y Juan, como vamos a ver más adelante, dieron sus vidas por el Señor. Porque ellos tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito? De hecho, muchos cristianos en el primer siglo eran llevados al Coliseo, eran llevados a los lugares públicos y eran arrojados a los leones. ¿Y sabe cómo entraban los cristianos a esos lugares? La historia cuenta, no la Biblia, pero sí la historia. Cuenta que ¿sabe cómo entraban ellos a enfrentarse a los leones?
con alabanza, con adoración. Se abrazaban y empezaban a adorar a Dios. Empezaban a glorificar a Dios mientras los leones caían sobre ellos. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llevar tu fe? ¿Hasta dónde quieres ir en tu caminar con el Señor? ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a llevar nuestra fe y nuestro compromiso con el Señor? El contexto inmediato de este pasaje era que Jesús tuvo 12 discípulos. De esos 12 discípulos, Jesús tuvo un círculo, digamos, aproximado, y tuvo un círculo muy íntimo. Y el círculo íntimo del Señor Jesucristo estaba compuesto por 3 hombres: Pedro, Juan y Jacobo. Juan y Jacobo eran hermanos y eran del círculo íntimo de Jesús. Ellos vieron milagros que ninguno otro vio. Ellos vieron unas manifestaciones de la gloria de Dios que los otros no vieron. O sea, tuvieron un privilegio. Diga conmigo, privilegio. Y cuando uno va teniendo privilegios, entonces uno se va volviendo consentido, ¿cierto? Uno va a veces olvidando que hay privilegios que vienen a nuestras vidas por la gracia de Dios, pero que también hay privilegios que vendrán a nuestra vida por nuestra fidelidad a Dios. Voy a repetirlo. Hay privilegios que vienen a tu vida por la gracia de Dios, y hay otras que vendrán a tu vida por tu fidelidad a Dios. Y estos hombres hasta el momento no habían pagado un gran precio. Habían pagado un precio, lo habían dejado todo, pero todavía les restaba una carrera larga. De manera que todo lo que habían recibido del Señor era por su gracia. Esto sucede como la vida espiritual, la vida cristiana. La salvación es gratis. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, lo confiesas. La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, dice, eres salvo. La salvación es gratis, es una misericordia de Dios. Pero la Biblia dice que en el cielo sí habrá lugares de privilegio. Habrá recompensas, y las recompensas si no son gratis. Las recompensas, valga la redundancia, son un premio a nuestra fidelidad a Dios. ¿Y qué estaban pidiendo estos 2 hijos? Dice el versículo que ellos le dijeron, Señor, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Escuche, ellos llevaban menos de 3 años caminando con el Señor. Menos de 3 años. No habían pagado un gran precio todavía. ¿Y qué estaban pidiendo ellos después de 3 años? Estaban pidiendo algo grandioso en la eternidad. Por eso el Señor les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Porque ellos creyeron que como habían visto milagros, dice que cuando el Señor resucitó a la niña que murió, la hija de Jairo, ¿quién estaba ahí? Pedro, Juan y Jacobo. Solo estaban esos 3. Cuando él subió al monte de la transfiguración y su rostro se transformó y su rostro resplandecía como el sol, ¿quiénes estaban ahí? Pedro, Juan y Jacobo. No estaban más. Cuando el Señor en aquella noche, antes de ir a la cruz, donde de su piel salía sangre por la angustia que tenía, y él llamó a unos para orar y les dijo, oren conmigo. ¿A quiénes llamó? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Y muchos sucesos en la Biblia ocurrieron y solo estos 3 fueron testigos. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama gracia. No habían todavía pagado un gran precio, pero el Señor los había escogido. Y a veces nosotros en la gracia
Cuando estamos viendo la bondad de Dios, entonces a veces de decir, Señor, gracias por este privilegio, por esta oportunidad que me das. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué nos va ocurriendo? Queremos más. Y queremos más. Y queremos más. Porque a veces nos sentimos merecedores. Pero hay cosas que van a venir a tu vida por la gracia de Dios. Y que han venido a tu vida por la gracia de Dios. Pero hay otras también que están esperando tu fidelidad. Dígale que tiene al lado, dígale, hay cosas en tu vida que están esperando a tu fidelidad. Hay cosas que están esperando manifestarse en tu vida cuando seas más fiel a Dios. ¿Y de qué les habló el Señor aquí a ellos? De fidelidad. ¿Y por qué hablamos de fidelidad? Porque el Señor les dijo esto: podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Y esta palabra copa, estas dos palabras son muy significativas. Porque la palabra copa está asociada en este pasaje, tanto a la bendición como la capacidad de soportar las pruebas. Tanto a la bendición como a la capacidad de soportar las pruebas. El Señor sabía la prueba que venía sobre él. El Señor Jesucristo sabía que le estaba esperando ¿qué? La cruz. Ellos no sabían lo que le estaba esperando. Ellos no lo sabían. El Señor sabía lo que les estaba esperando a Juan y a Jacobo, pero ellos no lo sabían. Ellos tenían una noción muy vaga. Y entonces la copa, la palabra copa aquí es el sufrimiento, la carga, la forma en que nosotros vamos a enfrentar la prueba. Y el bautismo significa ser sumergido en algo o abrumado por algo. Y Jesús, digamos que habla de su bautismo acá, y es específicamente la cruz, que era la muerte más terrible, más vergonzosa que una persona en la época de Jesús podía enfrentar. Era la muerte que se le daba a los peores criminales. Era la muerte que se le daba a las personas de más baja condición. Eso era lo que el Señor iba a enfrentar. Y entonces él les dice, ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber y ser bautizados. Y ellos dicen, sí, Señor, podemos. Pero su respuesta era la respuesta como de un niño. Para hacerme entender, como cuando usted a un niño de 5 años le dice, hijo, ¿tú crees que puedes manejar este carro? Y él dice, sí. Pero él no sabe las implicaciones, todo lo que implica esto. Y entonces el Señor tiene que entrar a explicarles y les mostró a ellos algo muy especial que significa para nosotros. Lo que el Señor les quiso decir, que la grandeza, la bendición y la paz del reino vienen por negarnos a nosotros mismos. Que no hay gloria ni grandeza sin negación. Voy a repetirlo, no hay gloria ni grandeza sin negación. Cuando nosotros empezamos a ver las cosas que enfrentamos como la oportunidad de crecer, de madurar. Por ejemplo, el perdón. Hablemos del perdón. Cuando tú te centras en la ofensa, en cómo traspasaron tus derechos, en cómo vulneraron tus derechos y te aferras a tus derechos, entonces no vas a poder perdonar. Y si no perdonas, no sanas. Y si no sanas, no creces, no maduras. Pero cuando empiezas a soltar tus derechos, eso se llama negación, a soltar tus derechos, empiezas a soltar aquellas cosas a las que estás aferrado para agradar a Dios, entonces empiezas a crecer. ¿Cuántos quieren crecer?
De eso les estaba hablando el Señor. Les estaba hablando de negación. Cuando ellos fueron a pedir grandeza, lo hicieron para sus egos, para alimentar sus egos, para alimentar sus orgullos. Los seres humanos somos orgullosos por naturaleza. Bueno, gracias a Dios ustedes no. Yo sí tengo esa lucha conmigo mismo. Pero tenemos una lucha con nuestro ego. Tenemos una lucha con nuestra vanidad. Y por eso nosotros defendemos demasiado nuestros derechos. Demasiado defendemos nuestros derechos. Pero el crecimiento está cuando empiezas a renunciar a tus derechos, a renunciar a tu ego para agradar a Dios y para servir a Dios. Gracias por su entusiasmo. Voy a repetir la frase que les dije ahora, escucha. No hay gloria ni grandeza sin negación. ¿Qué les quiso mostrar el Señor? Que el negarse no era una responsabilidad, no era una obligación, era una oportunidad para ellos. Les estaba ofreciendo la oportunidad de ¿qué? De crecer, de madurar. Eso es como cuando viene una persona a usted y le dice, venga, yo quiero que hagamos algo que hay para hacer o lo que sea. Y entonces usted le dice a la persona, bueno, mira, ¿sabes qué? Renuncia al trabajo donde estás y vente a trabajar conmigo. Uy, no, pero usted cómo me dice eso, ¿por qué me pide eso? No ve que donde yo estoy, pero ¿qué es lo que está haciendo usted? ¿Le está diciendo, no, pues renuncia a donde está y véngase a aguantar hambre? No, ¿qué le está dando? ¿Qué le está ofreciendo? Una oportunidad. Cuando el Señor les habló a ellos de esta manera, no les estaba diciendo, muchachos, es que lo que les viene es duro. Uy, usted no se imagina la vida cristiana cómo es de dura, mi hijo. Usted no está preparado para... ¿Sabe qué le está ofreciendo el Señor? La oportunidad de grandeza, la oportunidad de gloria, la oportunidad de crecer, de ser bendecidos. Cuando Dios te pide que te despojes de algo, no es porque Dios quiere verte sufrir. Cuando Dios nos pide a nosotros perdonar, cuando Dios nos pide a nosotros orar, cuando Dios nos pide a nosotros ayunar, servirle, no es porque Él nos quiere ver sufriendo, es porque nos está ofreciendo la oportunidad de ¿qué? De crecer. Nos está ofreciendo la oportunidad de ¿qué? De madurar para recibir cosas mayores. Por eso a veces nos cuesta, porque somos demasiado egocéntricos. Y entonces, implícitamente lo que el Señor Jesucristo les dijo a ellos es, ¿ustedes hasta dónde están dispuestos a ir por su fe? Esta semana, hace pocos días, 3, 4 días, en Estados Unidos ocurrió que el asesinato de un joven, 31 años creo que tenía, Charlie Kirk, un cristiano, que iba por todas las universidades enseñando los principios bíblicos, enseñando sobre el amor de Dios, sobre la fidelidad en el matrimonio, sobre el perdón, sobre la gracia de Dios. Y lo mataron por eso. Un francotirador le disparó. Pero sabe que la vida de ese joven nos desafía, porque hasta dónde estuvo dispuesto a ir por su fe, hasta el final, hasta la muerte. Por eso la pregunta esta mañana es, ¿hasta dónde estás dispuesto a ir por tu fe? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? ¿Estás dispuesto a hacer esa llamada que no has querido hacer por muchos años con tal de agradar a Dios? ¿Estás dispuesto o dispuesta a renunciar a ese pecado con el que has venido luchando con tal de agradar y de servir a Dios?
¿Estás dispuesto, dispuesta a renunciar a tu comodidad con tal de agradar y de servir a Dios? Esa es la copa y el bautismo que debe beber y en el que debe sumergirse todo cristiano. Cada uno de nosotros. Si quiere ser una columna en el matrimonio, en la empresa, en la sociedad, en la iglesia. Pero la recompensa es grande. Ahí dijo amén, pero yo lo creo. La recompensa es grande. ¿Sabe qué dijo el Señor? En otro pasaje dijo, no hay nadie que haya renunciado a padre, madre, casa, propiedades, dice, y aún a su propia vida, que no haya de recibir 100 veces más y la vida eterna. Dios paga bien. Dios paga bien cuando estás dispuesto a renunciar a tu comodidad para servirle a Él. Cuando estás dispuesta a decir, Señor, yo voy a empezar a renunciar a mi comodidad. Voy a empezar a renunciar a mi ego, a mi orgullo. Hay quienes tienen que renunciar a su tacañería. Hay quienes tienen que renunciar a su terquedad. Hay quienes tenemos que renunciar a nuestra vanidad. Hay quienes tenemos que renunciar a tantas cosas. Pero cuando renuncias, Dios te recompensa. Porque cuando Dios te pide que te despojes de algo, ¿sabes por qué es? Porque te quiere dar algo mayor. Diga que tiene a su lado, Dios te quiere dar algo mayor. Sacúdalo ahí un poquito y dígale, Dios te quiere dar algo mayor. Y es tremendo porque estos dos, Jacobo y Juan, por ejemplo, Jacobo fue el primer apóstol, fue el primero de los apóstoles que murió mártir. O sea, bebió la copa y se sumergió en el bautismo, el mismo bautismo del Señor. Juan, el apóstol Juan, fue el último de los apóstoles. Qué curioso, ¿no? Los hermanos, uno de ellos fue el primero en morir y el otro fue el último. Pero cuenta la historia que Juan padeció mucha persecución, mucha adversidad y no renunció a su fe, fue hasta el final. De hecho, algunos historiadores a Juan lo llamaban el apóstol del amor. ¿Cuántos saben que amar a veces cuesta? Levanten la mano a los que reconocen que amar cuesta, ¿cierto? Si su esposo o su esposa está al lado, dígale, yo lo amo mucho, dígale así, yo lo amo mucho. Y dice que cuando tenía más de 95 años, casi 100 años, hay quienes dicen que más de 100 años. Y ya siendo anciano lo llevaban, lo conducían. Y que ya anciano repetía estas palabras todo el tiempo. Amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Porque amar significa o representa o exige de nosotros cruz. Los padres y las madres especialmente lo saben muy bien, ¿cierto? Que a veces toca trasnochar porque tienen fiebre, que a veces hay que sacarse el pan de la boca para dárselos a ellos, ¿cierto? Todo eso es cruz. Pero los que ya hoy en día ven a sus hijos que han crecido, que han salido adelante, ¿qué dicen? Que valió la pena, ¿cierto? Así es Dios con nosotros, así es Dios contigo. Dios pide de nosotros que nos despojemos de ciertas cosas porque quiere darnos una gran recompensa. Una gran recompensa espera por cada uno de nosotros en los cielos. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.